Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias y tuvimos un servicio especial el día miércoles en el cual nosotros compartimos testimonios de gratitud y también tuvimos un tiempo de koinonía, de compañerismo muy agradable, muy grato. Y escuchamos esa noche diferentes categorías de testimonios. Escuchamos testimonios de gratitud frente a la salvación que Dios nos ha dado, que nos ofrece y nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Otros dieron gracias al Señor por su iglesia. Otros dieron gracias al Señor por la hermandad cristiana, por la familia en la fe que tenemos. Otros dieron gracias al Señor por sus padres, por sus hijos, por sus abuelos, sus parientes. Y otros dieron gracias al Señor aún por las luchas de salud que están padeciendo en este momento. Este tiempo en el año, entre Acción de Gracias y también Navidad, es un tiempo especial porque es como que el mundo se pone un poquito más lento, ¿cierto? Como que los eventos del mundo, la rotación de la tierra, por decir, va como bajando un poquito y nosotros podemos tomar un tiempo para meditar y para considerar nuestros pasos en el año que se está acabando y también visualizar y tener visión en cuanto al futuro que uno quisiera realizar, quisiera tener. Nos obliga a pensar en las preguntas grandes de la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde quiero que mi vida vaya? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis metas como persona, como creyente, como padre, como madre, como hijo? Esta mañana, como el pastor acaba de mencionar en los saludos, vamos a meditar sobre el tema de la gratitud. Y quisiéramos que nosotros en esta mañana, en cuanto a este asunto de la gratitud, es que echemos un poquito para atrás y recordemos quiénes somos delante de Dios. Amén. Porque para poder tener un corazón de gratitud, para poder tener una actitud correcta de gratitud, uno tiene que entender primeramente quién es uno. Amén. Delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Y para que los que están en Cristo, ¿quiénes somos nosotros ahora delante de Dios? Y vamos a hacer esto a través del libro del Evangelio de Lucas. Usted lo puede buscar en sus Biblias, capítulo 17. Y vamos a estudiar, vamos a meditar sobre una interacción que el Señor Jesucristo tuvo con 10 personas que tenían una situación muy delicada de salud. Y lo que veremos en este pasaje es una fórmula para gratitud verdadera en la vida cristiana. Ahora se pueden poner de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Brevemente,
Lo que vemos en este pasaje es que habían 10 hombres con una situación, una condición muy precaria de salud. Eran leprosos. Y Jesús los había sanado. 9 de ellos fueron por su camino, pero solamente uno, al darse cuenta que había sido sanado, volvió, glorificó a Dios, adoró al Señor Jesucristo en posición postrada y dio gracias. Y Jesús hace un comentario aquí que debería hacernos realmente pausar y parar por un momento. Jesús hace un comentario que nosotros deberíamos realmente prestar atención y meditar si Él diría lo mismo de nosotros. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Mi pregunta esta mañana es, ¿qué clase de leproso quiere usted ser? ¿Qué clase de leproso quiere usted ser en esta mañana? Uno de los 9, al haber sido sanados, fueron y disfrutaron la bendición de esa sanación sin dar gracias. O el uno, que al darse cuenta de lo que era y lo que ahora es, volvió y fue a dar gracias. ¿Qué clase de leproso es usted en esta mañana? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por la sanación que usted ofrece en Cristo Jesús a nosotros. Padre, pedimos, Señor, que nos hable esta mañana a través de su palabra. Que su Santo Espíritu, Señor, el que mora en nosotros que hemos creído, Señor, que nos reprende, que nos exhorta, que nos enseña, Señor. Y para cualquier persona que aquí en esta mañana no te conoce, que el Espíritu Santo les convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué clase de leproso es usted aquí en esta mañana? Creo que todos nosotros quisiéramos ser como ese uno que al darse cuenta volvió y fue a dar gracias. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula para esa gratitud verdadera? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tenemos que pensar y entender y hacer para ser como ese uno que fue de verdad agradecido? Primero, tenemos que entender nuestra condición como leprosos. Tenemos que entender nuestra condición como leprosos. Aquí Jesús, en su camino hacia Jerusalén, Él viaja entre Samaria y Galilea. Y antes que Él entra en una aldea, Él se encuentra con 10 leprosos. Él se encuentra con 10 leprosos y ellos están parados desde lejos. Y ellos gritan y alzan con la voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran esas personas que estaban fuera de la aldea y rogando y gritando y clamando a Él pidiendo misericordia? ¿Qué había en sus vidas, en su condición, en su situación que los impulsaron a pedir y rogar por misericordia? Bueno, nuestro pasaje dice que eran leprosos. ¿Pero qué significa ser un leproso? Significa padecer de una enfermedad física que se llama la lepra, que afecta los nervios, la piel, los ojos, el interior de la nariz, y hay una bacteria entonces que ataca los nervios,
a los cuales se pueden hinchar por debajo de la piel. Y esto hace que las áreas del cuerpo pierdan la sensibilidad del toque y del dolor, que puede resultar en lástimas. Y la carne lentamente se deforma y se pudre. Y el leproso muchas veces tiene que utilizar vendas de tela para mantener en su lugar la carne sobre los huesos. La lepra todavía existe en el mundo, para que sepa. Creo que en la India todavía hay colonias de leprosos y en otros lugares. Hoy en día se puede tratar, me imagino, hermano Genaro, se puede tratar hoy en día, pero todavía hay leprosos en este mundo. Ahora, entendemos la situación física del leproso, algo sumamente desagradable. Uno se convierte en un muerto en vida. Amén. Uno es un muerto caminante, un muerto vivo, por decir. Físicamente está muriendo el cuerpo. Pero ¿qué implicaba entonces ser un leproso en el tiempo de Jesús? La gente estaba asustada de los leprosos, porque su condición, su enfermedad se transmitía. Y otros se podían contagiarse con la lepra. Ser un leproso implicaba ser alguien rechazado por la sociedad, porque uno era inmundo bajo la ley. Uno no podía vivir entre la gente de la sociedad, sino que eran quitados, sacados del pueblo y tenían que vivir en los alrededores de las aldeas, entre las aldeas. Es como hoy en día tener que vivir bajo los puentes y en las autopistas. Esa gente no podía vivir en la ciudad. Tenían que vivir en las autopistas, aislados y solamente junto con otros leprosos. Qué tristeza, qué dolor. Dolor físico y dolor emocional. Uno no podía trabajar. ¿Qué podía hacer? Nadie compraría nada de un leproso. Nadie contrataría un leproso para hacer un trabajo. Ellos tenían que depender en la caridad de familia, amistades y aún gente extraña para darles de comer. Uno perdería contacto con su familia. Uno perdería contacto con sus amistades. Uno era sacado como un cáncer de la sociedad. Considera algunas de las cosas que dice la ley acerca de los leprosos. Busquen sus Biblias, Levítico 13, versículo 9. Levítico 13, versículo 9 al 11. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y se apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Entonces aquí los sacerdotes, parece que el presidente está llamando. Entonces los sacerdotes judíos eran los que determinaban si alguien era inmundo o no. Busque Levítico 13, 45 al 46. Versículo 45. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, él no podía cubrir la cabeza para que la gente pudiera ver que era un leproso. Él no podía ocultar ni tapar su lepra para que fuera conocible. Y también él tenía que declararse inmundo delante de la gente.
y decides que es un inmundo, no se acerque a mí. Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Tendría que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad, de la aldea. Levítico 14 del 1 al 4. Levítico 14 del 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. O sea, después, si se sana, el sacerdote es el único que tiene autoridad para declararlo limpio. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de Jesús, ser un leproso implicaba ser alguien inmundo, alguien rechazado, alguien sacado del medio del pueblo. Sería ser alguien aberrante, no normal, no aceptable, no limpio en la sociedad. Alguien de lo cual uno debería de tener miedo y pena a la vez. Uno era cortado de la sociedad, cortado del contacto humano de todos los seres humanos que uno ama. Y no importaba, y esto es clave, y no importa la posición que usted tuviera en la sociedad. Si usted era rico, pobre, joven, mayor, educado o no, simplemente si usted tuviera esa lepra, enfrentaría esas consecuencias. Y de hecho, nótese que en nuestro pasaje había un samaritano que era un leproso junto con judíos leprosos. No importaba si uno era judío o no, eran leprosos. En la Biblia, la lepra es un dibujo, un retrato, una metáfora de nuestra condición espiritual. La lepra es una metáfora, es un dibujo verbal, por decir, de nuestra condición espiritual delante del Señor. Y en este pasaje quisiera sacar algunas lecciones espirituales más profundas para nosotros. De la misma forma que el leproso es corrompido, su carne, su cuerpo es corrompido y inmundo delante de la sociedad, el ser humano en su condición natural es corrompido e inmundo delante de un Dios santo. En el caso de la lepra es una bacteria que corrompe, que crea la corrupción del cuerpo, la pudrición del cuerpo y la suciedad, la inmundicia del cuerpo. Y en el caso de la condición espiritual del hombre, es el pecado que corrompe al ser humano. Y es el pecado que crea corrupción y que defila el espíritu del ser humano. Busquen sus Biblias Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12. Dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigamos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante
de sus ojos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo, según Romanos 5:12, y la muerte entró en el mundo. Hermanos, nosotros sin Cristo, el ser humano es un leproso. Es un leproso espiritual. No que su carne se está convirtiendo en pudrición, sino que todas las áreas de su vida son corrompidas por el pecado. Y tiene en su vida pudrición. Pudrición en sus emociones, pudrición en su cuerpo, en cómo usa su cuerpo, pudrición en sus relaciones con otras personas, con sus padres, con su cónyuge, con sus hijos, pudrición a un pastor en sus finanzas, pudrición en su trabajo. No hay fruto, porque todo está corrompido por el pecado. El hombre sin Cristo es un leproso. Si usted está aquí en este lugar y usted no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, aquí o a través de las cámaras, según la Biblia, usted es un leproso. Es un muerto caminante. Solamente hay camino de muerte. Esto es la condición de cada ser humano. De cada ser humano. En el caso de un leproso, si la lepra continúa sin ser tratado y no ser sanado, inevitablemente, sin duda, su destino es muerte. Amén. La lepra no tratada y no sanada resulta en muerte. Al final el cuerpo se muere completamente. Los órganos, me imagino, los órganos comienzan a pudrirse, todo el cuerpo se desgasta. Y la verdad de las cosas, el pecado, el problema del pecado, que es la bacteria del ser humano, sin ser tratado y ser sanado, resulta en muerte. ¿Qué clase de muerte? Muerte espiritual. Busca Romanos 6:23. Romanos 6:23. El pecado resulta en dos muertes. La primera muerte, que es una muerte física, la separación del cuerpo y el componente espiritual del ser humano. Es una ruptura, una separación. Y la segunda muerte es una muerte espiritual, un sufrimiento eterno en un lugar real que se llama el infierno. Busque Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Voy a repetir. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Parecido a los leprosos, si esta enfermedad y corrupción causado por el pecado no es sanado, seremos entonces cortados de cualquier tipo de conexión con el Señor y seremos echados al lago que arde con fuego y azufre, que se llama la segunda muerte. Y parecido al caso de los leprosos, Jesús, el sumo sacerdote,
tendrá que examinarnos. Va a examinar a nuestras obras y va a determinar nuestra condición para determinar si somos leprosos espirituales o no. Y va a determinar si nosotros merecemos vida eterna o muerte eterna. Busquen sus Biblias, Apocalipsis 20, del 11 al 15. La Biblia enseña que cada ser humano será juzgado por sus obras. Cada ser humano será juzgado por sus obras. Apocalipsis 20, de versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En resumen, parecido a la lepra, el pecado es una enfermedad terrible que corrompe, que destruye y que condena al ser humano a la muerte. La clave para nosotros es entender primero entonces, para tener una actitud de gratitud correcta delante de Dios, es primero recordar quiénes éramos. ¿Quiénes éramos? Todos se ven muy lindo aquí en esta mañana. Amén. Es como que la gente en invierno se viste mejor. No sé qué pasa. Todo el mundo se ve muy lindo aquí. Qué bueno que estamos en la iglesia aquí. Pero para ser agradecido hay que recordar quiénes éramos antes de estar aquí. Según la Biblia, éramos leprosos, inmundos, muertos en vida, por decir, todo corrompido. ¿De qué manera su vida estaba corrompida? ¿De qué manera sus relaciones con sus padres, con su pareja, con sus hijos, era corrompido, podrido? ¿De qué manera su boca era podrida? ¿De qué manera su cuerpo se estaba pudriendo con droga, con alcohol? ¿De qué manera su labor era podrido? No había progreso. No había, por decir, prosperidad en su justa dimensión. Los recursos uno ganaba y era como agua pasando por los dedos. ¿Por qué? Lo malgastaba. No tenía prioridades. No tenía visión. Vivía simplemente de día en día como un animal. Y la verdad de las cosas, para ser agradecido, no podemos olvidar. Tenemos que siempre recordar de dónde el Señor nos sacó. Y no solamente la vida terrenal era corrompida. Hermanos, estábamos en rumbo al infierno. Creo que nosotros, pastor, no podemos entender la magnitud de la gracia de Dios hasta que lleguemos al cielo y tengamos conciencia de lo que realmente implica al infierno. Porque nosotros en este momento, con la mente finita que tenemos y la referencia limitada de la realidad que nosotros tenemos, no podemos captar de la grandeza
de lo que es la salvación y la grandeza en el mal sentido de lo que es el infierno. El juicio de Dios en contra de uno, donde no hay escape y no hay fin. Primero, tenemos que recordar que éramos leprosos. Amén. Sonríen. Se ven tan tristes en esta mañana. Deberían ser agradecidos, hermanos. Pero para poder ser agradecido hay que repasar todo. Porque cuando uno olvida de lo que era, no es capaz de ser verdaderamente agradecido. Muchas veces el pastor dice algo a veces, ¿cierto? Y creo que lo dijo el miércoles en la meditación que dio. Para poder ser agradecido, uno debe de no esperar nada de nadie. Amén. Para poder ser realmente agradecido, uno debería de no esperar nada de nadie. Y añado, uno debe de entender y esperar la condenación que merece. No sé si entiende la idea. No esperar nada de nadie, pero también esperar lo que realmente nos merece y nos toca, para poder ser agradecido. Primero, no debemos de olvidar quiénes éramos. Éramos leprosos. Segundo, para poder ser verdaderamente agradecido, tenemos que entender lo que implica ser sanado. Éramos leprosos, pero hemos sido sanados. Amén. Éramos leprosos, pero hemos sido sanados. Somos leprosos sanados. Y no podemos olvidar de eso. Volvemos a Lucas capítulo 17. Lucas 17. Versículos 13 y 14. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos leprosos sufrían en su condición, y en el medio del sufrimiento acudieron a Jesús. Y es claro que ellos tenían algún concepto, algún conocimiento de quién era Jesús, porque ellos lo llaman de nombre y con apellido de maestro. Y entonces ellos tenían algún concepto de quién era Jesús. Y no había nada en cuanto a la persona, en cuanto a lo físico de Jesús en su ropa, que debería de identificarlo como un rabino o como un maestro. Entonces esos leprosos a lo mejor habían escuchado de Jesús, conocían algo de Jesús. Quizás la gente que les traían la comida decían: mira, si Jesús pasa por aquí, yo he escuchado que él ha sanado gente, quizás te pueda ayudar. A lo mejor alguien les dijo. O quizás ellos habían escuchado simplemente historias acerca de los milagros de Jesús. Pero lo más importante aquí es que estos leprosos sabían y entendían que no había nada que ellos podían hacer por sí mismos. Y vieron a Jesús como su esperanza verdadera, como alguien capaz de hacer algo para su situación. A lo mejor ellos habían acudido a sacerdotes anteriormente. Quizás ellos habían acudido a médicos
en su tiempo. Quizás acudieron a miembros de la familia y no hubo sanación, no hubo resolución, no había solución. Y me imagino el desespero que tenían. El desespero que tenían y el dolor que estaban padeciendo. Y entonces ellos volvieron a Jesús y rogaron por misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En nuestra propia condición con el pecado, mis hermanos, llegamos a un punto en que nos dimos cuenta que todas las soluciones que buscamos para nuestra vida eran un fracaso. ¿Cuántos aquí llegaron a Cristo a través de problemas? Crisis de problemas. Amén. Y me imagino que varios de ustedes acudieron a diferentes recursos para poder resolver su problema. Si era problema matrimonial, buscar un psicólogo, un terapista. ¿Terapista se dice o terapeuta? Cualquiera. O quizás en su situación de salud fue a los médicos y los médicos no tenían solución. Quizás fue un problema legal y fueron los abogados. No confíen en los abogados, hermano. Y fueron los abogados y no había solución. Quizás un problema de dinero, económico, y acudiste a tus parientes y a tus amistades y no hubo solución. Y te encontraste solo, aislado, en el medio de su posición. Y no había remedio. Y no había solución. Hasta que escucharon de Jesús. Alguien habló a cada uno de nosotros de Jesús. Y un día nosotros, en nuestra condición, en nuestra situación, acudimos a Jesús y rogamos por misericordia. Y dijimos, Jesús, Señor y Salvador, ten misericordia de mí, sálvame. Cambia mi vida, transforma mi vida. Yo soy un fracaso, yo soy un podrido, yo soy un leproso. Ya yo estoy cansado de esta vida, no tengo esperanza, sea mi esperanza. Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, llegamos a ese punto y rogamos por misericordia. Y de la misma forma, Cristo nos salvó. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es curioso y es notable lo que Cristo dice aquí. A través de su palabra, simplemente Él dice, váyase y preséntese a los sacerdotes para ser juzgados, para que ellos juzgan si eres limpio o inmundo. Ponte en la posición de estos leprosos. Están ahí, hediendo, vendas en su cuerpo, pus y sangre en las vendas. Y Jesús te dice, váyase, id y mostraos a los sacerdotes. Si yo fuera ellos, yo me pondría un poco incrédulo en ese momento. Amén. Pero Señor, no me has sanado todavía. En esta condición me van a decir, ni me van a dejar entrar en la aldea para presentarme al sacerdote. Pregunto, ¿dijeron ellos esto en el pasaje? No. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y por qué obedecieron? Porque creyeron. Creyeron que Jesús era capaz y estaba dispuesto a sanarlos.
y en obediencia, pasos de fe, porque hay que recordar, ellos intentan entrar en la aldea en la condición que están. La gente se va a armar un lío en ese pueblo. No entres aquí. Eres un leproso, sal de aquí. O sea, requirió fe de parte de ellos, obedecer a Cristo. Y ellos entonces, simplemente, según el pasaje, se fueron. Entonces, versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tomaron ese paso de fe y comenzaron a caminar. Y en el medio de caminar hubo sanación. Ellos fueron sanados. ¿Y qué trajo esa sanación? El hecho que habían creído a Cristo. No solamente creyeron que Cristo existía, creyeron en el poder de Cristo y por fe actuaron. A pesar de lo que ellos vieron, a pesar de lo que ellos sintieron, obedecieron a sus palabras y producto de esa fe fueron sanados. Y yo quiero especular un poquito aquí. Imagino que mientras ellos caminaban a los sacerdotes, a lo mejor estaban asustados porque no vieron cambio de una vez. O sea, se encontraron con Jesús aquí, los sacerdotes estaban en la puerta. Jesús les dije, id y mostraos. Y me imagino que ellos caminando se miraban y todavía tenían las vendas y la pudrición y la sangre y hedían. Pero cuando llegaron como aquí, se sanaron para entrar en la aldea. Me imagino el terror, el miedo que ellos sentían. El terror de presentarse y ser rechazados. Pero por fe caminaron. Cuando se trata de la corrupción creada por el pecado en nuestras vidas, hermanos, hay sanación. Y nosotros que hemos creído en Cristo, fuimos sanados. ¿De qué manera? Busca Filipenses 2, versículos 6 al 8. ¿De qué manera nosotros somos sanados? La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo que tomó la forma de carne, la forma de hombre, y para habitar entre nosotros. Filipenses 2, 6 al 8, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través del sufrimiento de Jesús en la cruz, a través de su muerte, sepultura y resurrección, Cristo pagó la penalidad de nuestros pecados y recibimos perdón de pecados y nueva vida. Somos hechos de nuevo, nacemos de nuevo. Busca Isaías 53, versículo 1. Cristo al sufrir en la cruz, al morir, al ser sepultado y resucitado, Él tomó nuestras enfermedades y los tomó en sí mismo por nosotros. Isaías 53 del 1 al 6. Isaías 53 del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo nos ofrece sanación al tomar nuestra enfermedad y ponerse sobre sí mismo y cargar nuestra enfermedad sobre él, para que nosotros seamos sanados. Para que nosotros no tengamos que padecer esa muerte inevitable al leproso que no ha sido sanado. Para que nosotros ya no tengamos pudrición en nuestra vida, sino fruto en nuestra vida. En vez de tener muerte en nuestra vida, que tengamos vida y vida en abundancia en nuestras vidas. Donde un matrimonio es restaurado. Donde una relación entre padre e hijo es restaurado. Donde ya hay buen trato con todo el mundo alrededor de uno. Donde hay fruto en sus esfuerzos y en su trabajo. Donde hay abundancia en su vida. La vida cristiana no es una vida sin problemas, amén. Pero hemos sido sanados. No vamos al infierno, al contrario, vamos a la eternidad con nuestro Padre Celestial. En vez de muerte, tendremos vida. Vida eterna y, hermanos, vida temporal en abundancia. Y no debemos de olvidar de eso para ser agradecido. De quienes nosotros éramos y quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Y lo lindo y lo maravilloso es que Cristo sigue ofreciendo sanación. Sigue ofreciendo sanación. Si usted está en medio de nosotros en este día, aquí o a través de las cámaras, y su vida es marcada por pudrición y muerte, y no hay paz, y no hay bendición, hay que reconocer que uno es enfermo, uno es un leproso espiritual y necesita sanación. Y el único que ofrece sanación es ese Jesús Maestro, Jesucristo. Y solamente hay que clamar y pedir misericordia. Y con gracia y amor, Él otorga misericordia a todo aquel que se lo pida. Amén. ¿Cuántos somos testigos de la sanación de Dios en Cristo Jesús? Amén. Y si usted pregunta a cualquier hermano aquí en la iglesia, ¿cómo hubiera sido su vida sin Cristo? Usted escuchará historias. Y si usted le pregunta cómo es su vida ahora en Cristo, usted escuchará historias también. Cristo sigue ofreciendo sanación, sanación espiritual, perdonándonos de nuestros pecados y regenerándonos, haciéndonos nuevas criaturas en Él. ¿Cuándo dice amén? Amén. Entonces, para ser
de verdad agradecido como ese uno que era samaritano, primero hay que entender que éramos leprosos. Segundo, que hemos sido sanados. Y tercero, tenemos que entender que tenemos que mostrar gratitud en acción. Volvamos a Lucas capítulo 17. A la luz de lo que Cristo hizo por estos leprosos, al sanarlos de su condición, que estaba llevándolos a una muerte segura, que había causado que fueran rechazados por la sociedad y una vida de isolación, de aislamiento. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de estos 10 leprosos? Miremos el versículo 15 y el 16. Bueno, 13 en adelante. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí vemos uno de ellos que al haber visto que había sido sanado, en vez de ir a los sacerdotes para concretizar su libertad, amén, para poder, en vez de ir y cumplir, para poder disfrutar completamente de lo que Cristo había hecho para ellos. Porque recuerda que tenían que ir al sacerdote para recibir básicamente una carta de declaración diciendo que está limpio y que ya puede volver a la sociedad. En vez de ir y disfrutar lo que Cristo estaba ofreciendo y dando a ellos, uno, en el medio del camino, aquí, cuando había sido sanado, se miró y dijo: wow, yo tengo que dar gracias. Y volvió y caminó para acá. Y se encontró con Cristo y daba gloria a Dios. Se tiraba al piso, su cuerpo postrado delante de Cristo a los pies y dándole gracias. Y lo increíble, que ni era judío, era samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Esencialmente eran como medio judíos, mezcla. Y tenían una religión que tenían ciertos elementos de la fe judía, pero eran vistos y percibidos como inmundos, inaceptables por los judíos, y había discriminación en contra de ellos. Y aquí entonces vemos a alguien que había sido sanado y, a pesar de no ser judío, volvió al Mesías judío que lo había sanado y dio gloria a Dios y dio gracias a Jesucristo. Esto es la actitud de alguien que se ha encontrado con la profunda misericordia de Dios en Cristo. El perdón de pecados, nueva vida, sanación de la corrupción del pecado, gratitud, adoración, alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. Como personas que han sido sanados de la corrupción y las consecuencias del pecado, hermanos, deberíamos tener una actitud profundamente agradecida a Dios en Cristo
por lo que Él ha hecho por nosotros. Acabamos de celebrar Acción de Gracias el jueves y deberíamos sentirnos agradecidos por las bendiciones del Señor. Y compartimos el miércoles diferentes testimonios, expresiones de gratitud de las formas que el Señor nos ha bendecido y la misericordia que ha tenido en nosotros. Pero hermanos, sobre todo, para el creyente, tenemos que dar gracias a Dios por la salvación que tenemos. Y esa gratitud va a ser la gasolina de todo tipo de gratitud manifestada en nuestra vida. Porque es la raíz de todo, mis hermanos. Hermanos, sin el Señor, sin la salvación en Cristo, sin la regeneración, sin la nueva vida, sin la santificación, esa obra continua que el Señor va trabajando y haciendo en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Sin esto no hay nada más. Todo lo demás, sin Cristo, sin eso es pudrición. Entonces damos gracias a Dios por la comida, damos gracias a Dios por el techo, damos gracias a Dios por el trabajo. Pero si nosotros no estamos dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, todo lo demás son ídolos. Somos parecidos a esos 9 leprosos que en vez de dar gracias, simplemente querían disfrutar la bendición de Cristo en su vida. Convirtieron la bendición de Cristo en ídolo. Amén. Porque se olvidaron de aquel que les dio esa bendición. Y eso es el gancho en que podemos caer. Nos convertimos en religiosos. Damos gracias a Dios por la comida, damos gracias a Dios por el techo, por la familia y por esto, por aquello. Pero si no damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros, si lo ha hecho y lo está haciendo, si olvidamos, somos como los 9. Y Cristo reclama. ¿Cuál fue el reclamo de Cristo? Que debería de asustarnos. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los que han creído en Cristo, aquí, levanta la mano. Veo como, vamos a decir, 30 manos. Y si solamente vuelvan 3 personas a Cristo, y Cristo dice: ¿pero dónde están los 27? ¿Dónde están toda esa gente que yo sané? Y nos volvieron y dieron gracias. Están disfrutando lo que yo he hecho por ellos. Pero no han vuelto a dar gracias. ¿No ha habido sanación? Ojalá que el Señor no hable así de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, el que menos debería de volver y dar gracias a Dios, volvió y dio gracias a Dios. Y los que deberían dar gracias a Dios, ¿dónde están? La obra de Cristo en nosotros es lo que más debemos de dar gracias y lo que nosotros más debemos entonces de tener como base para agradecerle por todas las bendiciones que ha dado a nosotros en nuestras vidas. Su provisión, nuestros trabajos, nuestro techo, nuestra comida, nuestra ropa. Su protección de accidentes en nuestra salud. Su dirección al guiarnos para tomar buenas decisiones. Su soberanía, el Señor tenernos en sus manos y cuidarnos en nuestra vida.
y las bendiciones de Dios en Cristo, nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos. Solamente uno volvió. Y la pregunta es, ¿de qué manera nosotros debemos de entonces mostrar gratitud? Aquí vemos que el leproso, el samaritano, volvió y se postró, glorificaba a Dios y daba gracias a Jesús. Hermanos, hay diferentes maneras de mostrar gratitud. Sí, debemos de decir gracias. Pero este hombre no simplemente dio gracias. Él volvió. Él postró y glorificaba a Dios y daba gracias. No era solamente palabras. No era como que él estaba caminando y alzó la voz y dijo, gracias, y siguió por su camino. No, volvió a dar gracias. ¿De qué manera entonces nosotros debemos de accionar en gratitud? Esta noche el pastor va a predicar sobre eso. Cómo mostrar, cómo evidenciar, cómo actuar para mostrar gracias. Pero hermanos, brevemente, adoramos con nuestras bocas, dando testimonios, cantando. Servimos al Señor con nuestras manos, con nuestros talentos, con nuestro tiempo. Nosotros trabajamos en la obra de Dios. Vamos a la iglesia para dar gracias al Señor y para adorar al Señor. Hay diferentes maneras. Damos en gratitud. Bendecimos a otros por haber sido bendecido. Hay diferentes maneras. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que tenemos que volver y dar gracias al Señor. Termino con esto. ¿Qué clase de leproso es usted en esta mañana? ¿Qué clase de leproso es usted en esta mañana? ¿El que ha sido sanado y ha sido agradecido? O sea, como el samaritano. ¿El que ha sido sanado pero es ingrato? O sea, como los 9 que no volvieron y simplemente fueron por su camino para disfrutar la bendición de Dios. ¿O eres como aquel que no ha sido sanado todavía? O sea, la condición de los días antes de encontrarse con Cristo. ¿Qué clase de leproso eres en esta mañana? Si has creído en Cristo, si has sido llamado, si has clamado a Él para misericordia y has sido sanado de corrupción y de condenación a través de la fe, ¿eres agradecido como el samaritano? ¿Estás mostrando, evidenciando gratitud en sus palabras, en su servicio, en su consagración al Señor, en su caminar con el Señor, dando de su tiempo, energía, talentos y recursos para alabanza y gracias a Dios? ¿O eres como los 9 que fueron sanados, pero no dieron gracias? Y simplemente fueron para disfrutar de las bendiciones que Él ofreció. ¿O eres en esta mañana como los 10 en el inicio del pasaje que todavía no ha sido sanado o sanada? Déjeme decirle de esta forma. Si usted muriera hoy día, porque recuerda, a todos nosotros vamos a morir físicamente un día. A no ser si Cristo viene antes. Si usted muere hoy día, ¿qué te va a tocar? ¿Vida eterna o muerte eterna? Si no has sido sanado todavía a través de la fe en Cristo,
como los leprosos no sanados, te toca muerte. Muerte en el infierno. Y no es el deseo de Dios que padezcamos eso. Su deseo es que nosotros clamemos para misericordia. Y todo aquel que invocare su nombre será salvo, sanado, regenerado, restaurado. Simplemente hay que clamar. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Padre, gracias por la salvación que nos ofrece y que nos ha dado en Cristo Jesús por medio de la fe. Gracias, Padre, por la sanación, Señor, que nos ha dado a nosotros que hemos creído. Gracias, Señor, que tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, que tenemos nueva vida aquí en la tierra en Cristo. Gracias, Señor, que las viejas cosas pasaron y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que tenemos vida y vida en abundancia, terrenalmente y eternamente, Señor. Gracias, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que usted nos considere? Y usted en su beneplácito y en su gracia y en su misericordia decidió salvarnos al enviar a su Hijo a la tierra, a ser encarnado, lo cual hemos de celebrar en algunas semanas, para que nosotros, unos leprosos, para que nuestras llagas fueran asumidas por Él, para que nuestra enfermedad del pecado fuera puesta sobre Él. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos sanados y podamos, Señor, ser restaurados y ser parte de la comunidad de la fe y vivir en comunión contigo y con sus hijos, Señor. Gracias, Señor. Padre, no merecemos eso. Y Padre, ayúdanos a no olvidar de quiénes éramos. Y que no olvidemos quiénes somos. Éramos leprosos. Somos leprosos sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida en abundancia que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia que nos ha dado, por la familia en la fe que nos ha dado, por la familia en la sangre que nos ha dado. Padre, por el empleo que tenemos, por la comida que tenemos, por el techo que tenemos, por los estudios que tenemos, por la salud que tenemos o que no tenemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que aunque a veces esta vida y este mundo se aparece como que estuviera fuera de control, Señor, en su providencia usted tiene todo bajo control. Y nosotros podemos descansar en su bondad y en su sabiduría. Gracias, Señor, que no somos desamparados, que usted está con nosotros y usted es por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana, a través de las cámaras o presente aquí, que usted no ha sido sanado, sanada de su lepra espiritual, quiero decirle que hay esperanza y su nombre es Jesucristo. Clame a Él y Él te dará misericordia y gracia de lo alto, sanándote. Simplemente pida que Él te salve. Hay alguien aquí en esta mañana que no sabe en qué condición está,
que no sabe qué clase de leproso es, le invito a que levante la mano, no para avergonzarlo, no para avergonzarla, simplemente para que después del servicio podamos conversar, podamos hablar de la esperanza, de la sanación, del perdón que Cristo ofrece. ¿Hay alguien aquí que todavía no sabe qué clase de leproso es y quiere ser un leproso sanado y agradecido? Le invito a que levante la mano, no para avergonzarlo, sino para que conversemos después. ¿Hay alguien aquí en el medio de nosotros? Hermano, hermana, ¿qué clase de leproso sanado es usted? ¿Agradecido o mal agradecido? Medite sobre su vida. Y si hay que arrepentirse, arrepiéntese. Y no olvide de quién usted era y ahora quién es usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.